Buenas tardes a todos, muchas gracias por sumarse. Mi nombre es Martín Reinaudo, yo formo parte de APRESID, estoy en el programa Prospectiva. Les damos la bienvenida a este espacio que llamamos APRESID en Casa. Esto es una iniciativa de la institución que consiste en charlas abiertas donde invitamos a referentes para que desarrollen temáticas puntuales. Pueden chequear en las redes de APRESID para conocer todo el cronograma que estamos planeando. En esta oportunidad la charla la titulamos Ganadería Regenerativa en Argentina y el disertante es Pablo Borrelli. Este tema, les cuento, surge de los equipos de pensamiento prospectivo de APRESID. Básicamente son grupos de socios y staff de APRESID formados con el objetivo de generar un ámbito de intercambio y aprendizaje de ciencia y tecnología, donde nazca la mirada de los sistemas productivos del futuro por parte de APRESID a partir de la experiencia y la participación de sus socios. Estos equipos tratan diferentes temáticas, hay equipos de cultivos, de suelos, de ganadería, de bioeconomía, y los mismos tienen reuniones virtuales mensuales con una dinámica muy similar a esta, donde invitamos referentes y con el objetivo de acompañar esta iniciativa de APRESID, lo que decidimos fue hacer alguna de estas reuniones abiertas para todo el público. En cuanto a esta reunión, como les comentaba Pablo recién, él nos va a dar una presentación de unos 20 a 40 minutos y luego vamos a dejar un espacio para el intercambio, para las preguntas de unos 20 minutos aproximadamente. Van a notar que no tienen sus micrófonos habilitados por una cuestión de evitar interferencias con el del presentador y pueden ir pasándonos sus preguntas en la sección del chat, si ya la pudieron encontrar, o si no, al final de la presentación pueden pedirnos la palabra y les vamos a habilitar sus micrófonos para acompañar sus preguntas de un comentario. La charla, como les decíamos, va a ser grabada y va a estar disponible en el canal de YouTube de APRESID para que la puedan entrar a ver cuando quieran. Y por último, al final van a ver que cuando salgan de la reunión hay una encuesta con 2 preguntas literalmente para que nos comenten qué les pareció la charla y en qué temas les gustaría que aportemos. Bueno, para presentarlo a Pablo, él es ingeniero agrónomo, tiene 62 años, está casado con Alejandra Canosa, es padre de 6 hijos y abuelo de 5 nietos. Él es gerente general de Hoy 21 S.A. y líder del hub argentino del Instituto Seibory. Es gerente del proyecto EOB, que es un método de verificación de resultados ambientales aplicado a escala global. Reside en Trevelin, Chubut, fue investigador en manejo de pastizales y producción animal, director de la Estación Experimental INTA Santa Cruz, coordinador ejecutivo de la Ley Ovina en la ex Secretaría de Agricultura de la Nación y cofundador de Hoy 21. Su especialidad es la ganadería regenerativa, con énfasis en las producciones ovinas. Así que con esta presentación ya te invitamos, Pablo, a que tomes la palabra y arranques tu presentación. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias a APRESID por esta oportunidad de llegar y comunicar lo que estamos haciendo con mucha gente que sigue este programa de APRESID en casa, que bueno, son las cosas que ha generado el coronavirus que no estaban dentro de las cosas esperadas. Así que bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Hola a todos. Vamos a tratar de contar brevemente, en primer lugar, qué es OBIS 21, de qué se trata lo que hacemos, y después vamos a entrar, tratar de describir, definir la ganadería regenerativa y mostrar algunos resultados que se han obtenido en la provincia de Buenos Aires. Así que, en primer lugar, bueno, OBIS 21 es una empresa fundada en 2003. Es una empresa de tipo B y básicamente nuestra misión es promover una cultura de regeneración de pastizales para que la tierra pueda sostener a las personas, a sus negocios y comunidades. Originariamente de la Patagonia, arrancamos trabajando en las zonas patagónicas. En este momento trabajamos en todo el país y, bueno, en varios lugares fuera del país. Desarrollamos una red de productores y técnicos
Esto implica un concepto de comunidad de aprendizaje y colaboración. Una red es una organización bastante informal, es decir, no tiene un formato societario, no tiene una membresía explícita, pero tiene una comunidad de gente que alrededor de la innovación y alrededor de algunos valores ha logrado trabajar en conjunto por los últimos 17 años. Así que es Obis 21 la empresa, pero también es Obis 21 alrededor de 200 productores haciendo cosas nuevas, la mayor parte en ganadería ovina, pero también tenemos unos cuantos trabajando en provincia de Buenos Aires. Dije que éramos una empresa B. La empresa B implica un concepto de usar los negocios como una fuerza para hacer el bien. B viene de la frase de Gandhi, be the change, sea ser el cambio en lugar de hablar del cambio o proponer el cambio, ser directamente el cambio. Nosotros somos una de las primeras empresas B que se certificaron en el país, la número 13 en Sudamérica. Y realmente esto implica que no solamente tenemos objetivos de lucro, sino que también tenemos necesariamente objetivos de tipo social y de tipo ambiental. Aparte, representamos o somos el nodo argentino del Instituto Savory, que es una ONG global que busca la regeneración de los pastizales a escala global, usando manejo holístico, que es una metodología desarrollada por una persona de Zimbabue, un biólogo de Zimbabue que se llama Alan Savory. Nosotros representamos al Instituto Savory en la Argentina y por lo tanto brindamos varios servicios relacionados con la promoción y el desarrollo del manejo holístico. Por otra parte, tenemos un contrato con el Instituto Savory porque desarrollamos para el instituto un estándar para medir regeneración de tierras y ese estándar, que se llama EOB, se está aplicando en todos los nodos de la red, con lo cual nosotros, si bien somos parte de la red, también en este aspecto, que es el de verificar resultados, somos los que manejamos el proyecto y somos los que desarrollamos la metodología que están usando los australianos, que están usando los neozelandeses, que están usando todos los hubs del instituto. Así que, yendo a qué es lo que hacemos en términos prácticos, bueno, básicamente podríamos definirlo en tres zonas. Una es un programa de apoyo a productores, que básicamente es acompañar a un productor cuando está empezando a hacer manejo holístico con un profesional que va al campo, y se llama Programa Más R, y en este momento hay unos 30 predios involucrados en el programa, en donde, bueno, fundamentalmente lo que proveemos es asistencia para hacer las planificaciones del manejo holístico. Por otro lado, tenemos la Escuela de Regeneración, que es básicamente un curso intensivo que es oficial del Instituto Savory, que da acreditación por el Instituto Savory, un curso de 16 días, perdón, de 12 días, son unas 120 horas cátedra, que se dan 3 módulos separados y que ya llevamos más de 500 personas entrenadas en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y España. Es decir, es un curso, diríamos que en español es el curso de manejo holístico más conocido, más prestigioso. Y por otra parte, en Obis 21 hacemos la verificación del manejo de tierras en productores patagónicos y coordinamos la oferta de lana, y desde 2011 estamos exportando lanas sustentables que se venden con sello de regenerativas y con sello de bienestar animal, usando la certificación RWS. En el año pasado exportamos 160.000 kilos de tops de lanas certificadas con estos sellos y que tienen un sobreprecio, digamos, un precio especial por ese atributo.
Así que acá tengo que pasar, no, se colgó, ahí está. Visto geográficamente, sí, tenemos una concentración de actividades en la Patagonia. Estamos desde el año pasado con un programa de políticas públicas en Chubut, un programa provincial que se llama Chubut Regenera, que estamos atendiendo 24 campos dentro de Chubut. Después tenemos campos certificados para la exportación de lanas, que son los que están en azul, y tenemos lugares donde hemos hecho cursos de especialización en manejo holístico. Los campos que están en el Macerre, ustedes pueden ver que hay un núcleo en Córdoba. Tenemos un programa de trabajo con la Sociedad Rural de Jesús María. Los otros son campos que están haciendo Macerre en distintos lugares del país. Y tenemos un par de campos en administración. Esos son los lugares donde estamos trabajando. Pueden ver que estamos desde el noroeste, tenemos 2 campos en Salta, en el noreste, en Corrientes, provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Patagonia completa, incluyendo Tierra del Fuego. Así que hecha la introducción, vamos a hablar de ganadería regenerativa. Digamos, el título puede sonar un poco extraño, pero voy a tratar de definirla en muy pocas palabras. En primer lugar, la ganadería regenerativa es un tipo de ganadería que permite lograr alta producción con bajo nivel de insumos. Y eso que parece un poco mágico, es decir, ¿cómo vas a hacer para sacarle más al campo si vos no le pones nada? En realidad se basa en un paradigma distinto, que es, en lugar de pelearse con la naturaleza y hacer cosas que la naturaleza no haría, tratar de seguir qué es lo que imitar a la naturaleza en el diseño de lo que hacemos, lo cual se llama en términos generales biomímica. Los manejos que proponemos en ganadería regenerativa tratan de imitar a los procesos naturales. En segundo lugar, como dije ya, la ganadería regenerativa es un modelo ganadero que tiene bajo a nulo, puede ser 0, nivel de insumos. Por otra parte, es un modelo que genera renta, pero en el mismo proceso aumenta el capital biológico y aumenta el capital social. El capital biológico podríamos definirlo como que es la regeneración, digamos, regeneramos el recurso natural cuando muchas producciones en realidad generan renta a costa del capital biológico, es decir, con pérdida o con deterioro del capital biológico, nosotros lo hacemos aumentando el capital biológico, con lo cual para el próximo ciclo estamos un poquito mejor que el año anterior. Y también proponemos, o el modelo genera renta, aumentando el capital social. Y esto básicamente se refiere al conocimiento, a las capacidades, al nivel de compromiso, al nivel de entendimiento y de satisfacción de las personas que viven en el campo. La ganadería regenerativa no se puede hacer sin el factor humano, las personas son clave y por eso es que cuando hay ganadería regenerativa tenemos gente comprometida con el campo y viviendo en el campo, digamos, con mucha relación con la tierra. La ganadería regenerativa permite diferenciar productos en el mercado. Hoy, digamos, hay especialmente en los países más desarrollados, digamos, hay una conciencia del consumidor que está empezando a preguntarse de dónde viene, qué es lo que consume, tanto sean alimentos o fibras, y cuál es el impacto que tienen. Entonces, la ganadería regenerativa tiene una historia digamos, de efectos positivos que va detrás del producto. Digamos, en el caso, por ejemplo, de las lanas que nosotros exportamos, nuestros clientes le cuentan a sus consumidores finales que la materia prima con la que se hizo la prenda viene de campos que están en regeneración, es decir, que no fueron desertificados, que no fueron agredidos por ningún tipo de práctica. Así que esa diferenciación
en la parte ganadera normalmente está asociada a carne a pasto, a productos a pasto y que sean regenerativos. Nosotros trabajamos en contacto con la Asociación Americana de Grass-Fed Beef, y bueno, la gente de Grass-Fed Beef quería ir un poco más allá de que la carne sea a pasto, sino que cómo se manejó ese pasto o que fuera regenerativa. Y ahí tenemos al presidente de la Asociación de Grass-Fed Beef certificando EOB para demostrar que aparte de ser su producto a pasto, también se hizo regenerando tierras. Y la otra cosa importante es como la ganadería regenerativa produce, como decía arriba, un aumento del capital biológico. Hoy no es fácil monetizar esto, pero estamos viviendo tiempos en donde muy pronto, yo diría en un corto plazo, si yo con mi ganadería secuestro carbono, va a ser altamente probable que los productores sean retribuidos por esos servicios ambientales y que formen parte de su estructura de ingresos, digamos, de parte de inevitable de su negocio. Se van a ver a sí mismos no solo como proveedores de una proteína, o de una carne, o de un cereal, o de una fibra, sino que se van a ver a sí mismos como proveedores de servicios ambientales, básicamente biodiversidad, agua y carbono, que el mundo necesita desesperadamente. Y por otra parte, la ganadería regenerativa, si estamos hablando de altos niveles productivos con bajo nivel de costos y mejorando el funcionamiento del ecosistema, básicamente es un modelo mucho más resiliente frente a contextos impredecibles. O sea, sabemos que el cambio climático está sucediendo, está avanzando rápidamente, eso vuelve al clima impredecible. Pasamos de sequías prolongadas y inusuales a de repente eventos extraordinarios, súper húmedos, y tenemos, bueno, situaciones, estamos justo en medio de una situación extraordinaria, así que, ¿qué les voy a decir de los precios y de las relaciones de precios? Así que cualquier cosa que produzca mucho gastando poco va a resistir más las tormentas que vengan que un modelo que está puesto al límite en términos de insumos o en términos de costos variables. Así que bueno, eso es lo que hace la ganadería regenerativa. Ahora, como todos los términos, los seres humanos tenemos tendencia a, a diluirlos con el tiempo y a usarlos. Sobre todo la gente del marketing hace maravillas con las palabras y de repente ustedes saben que hoy ya que un producto sea natural o que sea orgánico o que sea sustentable, es como que la palabra se gastó y no hay forma, o hay mucha gente que no entiende de qué se trata. Bueno, la regeneración corre el riesgo, se ha puesto de moda, corre el riesgo de ser también diluida por el uso inadecuado, pero nosotros tenemos indicadores objetivos para medir la regeneración de la parte de tierras. Y esos son 5, y los voy a enumerar ahora. Es decir, solamente ocurre regeneración si pasa estas cosas que normalmente están todas relacionadas entre sí, pero primero estamos hablando de cobertura completa del suelo con especies perennes. Digamos, las especies perennes son la forma en que la naturaleza funciona en la mayoría de los ambientes del planeta. Segunda cosa, tiene que ver con el ciclo del agua, es el aumento de la tasa de infiltración. Normalmente, a partir de la regeneración, el suelo mejora su estructura, mejora su cantidad de materia orgánica, se descompacta y vamos a tener aumento en la infiltración, lo cual implica, como una consecuencia directa, una disminución de los escurrimientos, digamos, del escurrimiento que genera problemas de inundaciones en otros lugares. Lo tercero es el aumento de la biodiversidad. Y acá estoy hablando de biodiversidad en términos amplios, no solamente de plantas, estoy hablando de insectos, estoy hablando de insectos beneficiosos, estoy hablando de la biodiversidad de la biota del suelo, con todos sus organismos naturales que tiene que haber en un suelo, estoy hablando de la fauna.
La cuarta cosa, y esta es la que nos permite producir mucho con bajo costo, es un aumento de la productividad primaria. Si yo logro que los procesos ecosistémicos de un pedazo de tierra empiecen a funcionar mejor, lo que puedo lograr es que aumente la producción de primaria. Si es una pradera, va a aumentar necesariamente la producción de pasto. Así que eso es lo que nos permite aumentar cargas e impactar directamente en la productividad del sistema. Y después, digamos, finalmente, la ganadería regenerativa equivale a lo que llaman los gringos carbon farming, es decir, es un modelo de producción en donde el carbono tiende a acumularse en el suelo. Esto, en otras palabras, es una ganadería que saca carbono del aire y lo almacena en el suelo en forma de humus. De una manera que va a ser vital en los tiempos que vienen para combatir el cambio climático. Hay algunos principios básicos para lograr regeneración, solamente a manera de numeración, algunos. Lo primero es cambiar la forma que tomamos decisiones. No importa nuestro nivel educativo, los seres humanos tendemos a pensar de manera lineal y necesitamos pensar de manera holística, es decir, teniendo la capacidad de visualizar las relaciones que hay entre las distintas cosas y que el contexto para tomar decisiones no sea el problema, sino la totalidad de lo que estamos decidiendo. Parece un poco filosófico, es filosófico, pero arranca de ahí. Digamos, para ser regenerativos tenemos que cambiar la forma de tomar decisiones y tenemos que tener un contexto para tomar decisiones que sea más amplio que los problemas concretos que a veces tenemos que resolver. Lo segundo, promovemos la perennidad. No importa si las especies son nativas o exóticas, digamos, eso depende de cada situación, pero sí mucha biodiversidad en términos amplios, que también implica grupos funcionales. Por ejemplo, praderas que tengan plantas perennes de invierno, perennes de verano, árboles si es posible, leguminosas, hierbas, digamos, todos los grupos funcionales posibles. Por otra parte, se promueve los suelos biológicamente activos, es decir, los mecanismos de la fertilidad natural. En general hablamos de ambientes fúngicos, de suelos con micorrizas, con mucha actividad de hongos. Esto es lo que permite reducir fuertemente los niveles de insumo y sostener sistemas de alta producción. La clave está en el suelo, claramente, y dentro del suelo, en la biología de ese suelo, en qué pasa con los organismos que están viviendo en ese suelo. Otro principio importante, no necesario, no excluyente, pero una tendencia cada vez más clara es a incorporar, en el caso que no haya, o mantener, en el caso de que haya, árboles en los paisajes productivos. Los sistemas silvopastoriles tienen el récord mundial de secuestro de carbono porque secuestran en dos estratos. Tenemos el estrato herbáceo y el estrato leñoso y son el récord mundial de secuestro de carbono, son altamente productivos y en términos ambientales nos dan el máximo resultado. Y fundamentalmente, ¿cómo hacemos para secuestrar carbono en los suelos, en los pastizales naturales, en las praderas? Bueno, tenemos que entender cómo funciona lo que llamamos la bomba de carbono y ponerla a funcionar a pleno. Es decir, si no entendemos que el suelo o que los pastizales son bombas de carbono, no podemos regenerar la tierra. La voy a describir muy rápidamente. Hay una fase inicial, la bomba de carbono funciona como esas bombas sapo que tienen dos movimientos. Cuando hay un momento en que uno mueve la palanca no sale agua porque está cargando un cilindro y después cuando hace el movimiento opuesto el agua sale porque el cilindro es vaciado. Bueno, los pastizales secuestran carbono exactamente igual. Hay una fase de carga, que es la acumulación de biomasa de los pastizales. Mientras están acumulando biomasa aérea, están acumulando biomasa subterránea.
como mínimo 1 a 1. Y en ese proceso de acumulación, el área foliar va aumentando, la captación de energía va aumentando hasta que llega a un tope, aunque llega a una zona en donde comienza a declinar la mejora. ¿Cómo diseñó la naturaleza la descarga de esta bomba? No había cosechadoras, no había máquinas para hacer rollo, y antes del hombre había mucho menos fuego. El diseño natural para cosechar el pasto son los herbívoros. La redistribución del sistema y la descarga de la bomba la hace el evento de pastoreo. Nosotros, los pastizales y los suelos de pastizal necesitan vitalmente tener herbívoros, y el consumo del herbívoro reduce la masa aérea, reduce la masa radicular, aparte que va a dejar orina, va a dejar hosta en el campo, lo cual acelera el ciclo del carbono, preparando para una segunda vuelta. Las plantas consumidas van a perder raíces. Esas raíces son justo la materia prima que necesitamos para aumentar la materia orgánica. Ahí entran a trabajar todos los descomponedores. Y por otra parte, la planta comida lo que va a hacer es va a tratar de aumentar los exudados radiculares para estimular a las micorrizas y a los actinomicetes. Ese flujo de carbono de fotosíntesis que va directo desde la hoja de la planta a los organismos del suelo, sin pasar por tejido vegetal, es lo que llamamos la vía del carbono líquido, y que puede llegar a ser hasta un 30% de la fotosíntesis. Todo eso va acumulando materia orgánica en el suelo, y acá tenemos, después de esto, ¿qué viene? Activar la bomba otra vez, es decir, tiene que volver a recargar. Esto, así, básicamente, si uno entiende cómo funciona la bomba de carbono, entiende los molisoles pampeanos, es decir, esos suelos negros de estructura granular migajosa que tiene la región pampeana, en la que se basa la agricultura argentina desde hace más de 100 años, no son ni nada más ni nada menos que el fósil de milenios de esta bomba de carbono, cargándose y descargándose con los herbívoros nativos, que dicho sea de paso, eran muy abundantes antes de la llegada de los seres humanos. Así que, visto en una función de tiempo, la bomba de carbono funciona con esos ciclos de carga, los eventos de descarga, y son como un pulso sinusoidal, digamos, se descarga y se carga arriba y abajo del suelo. Cuando uno mira cómo se manejan los pastizales hoy y cuál es el aspecto que tienen, uno rápidamente puede analizar cómo funciona esa bomba de carbono. Por ejemplo, un típico manejo que uno puede ver, por ejemplo, en la cuenca del Salado, es lo que llamamos sobrepastoreo generalizado. Digamos, uno puede desde la camioneta ver una garza a 500 metros, es el test de la garza. Digamos, si yo puedo ver una garza a 500 metros o a 1000 metros, es que está todo cortito, y ahí, desde el punto de vista de la bomba de carbono, lo que no estoy permitiendo es que esa bomba se cargue jamás. Normalmente sucede con pastoreo continuo, con una carga un poco alta. Todas las plantas son consumidas cada vez que quieren rebrotar. Así que la bomba, en vez de trabajar con pulsos largos, lo que está funcionando es como un corazón con taquicardia. Cada vez que carga un poquito, lo descargan, va acelerado, pero no, en el fondo no rinde. El otro patrón de un patrón de no pastoreo, si yo dejo un pedazo de tierra sin pastorear durante un par de años, voy a encontrar esto. El pasto, ¿qué pasó? La bomba se cargó, pero no vino nadie a descargarla. Cuando no puedo descargar la bomba, lo que hago es acumular pasto viejo. Ese pasto se oxida, se ve viejo o se pudre en pie, pero el pasto viejo está evitando el rebrote de los pastos nuevos. Y en muchos casos, como en esta imagen, tenemos invasión de leñosas, ya sean arbustivas o árboles, porque en ese descanso los arbustos
encuentran un nicho para entrar. Otro patrón bastante común, yo diría que el primero que mostré, el sobrepastoreo generalizado y el descanso parcial, son los dos patrones más comunes que hay. Si ustedes hacen una transecta de ruta a cualquier lugar que vayan, van a encontrar uno de estos dos, más que nada. El descanso parcial tiene un diagrama en donde tenemos algunos sectores que están sobrepastoreados y conviven con plantas que tal vez no sean pastoreadas en ningún momento. Esta es una foto tomada en Corrientes, pero podría, con una estructura similar, pero con distintas especies, podríamos tener de la cuenca del Salado. ¿Cómo se logra el descanso parcial? Bueno, con pastoreo continuo, con baja carga, hay una enorme selectividad, los animales prefieren ir a comer la planta que ya está comida que la que no eligieron antes, con lo cual, mientras algunas plantas envejecen y hacen sobredescanso, como la segunda diapositiva que mostré, o sea, mientras algunas plantas están pareciéndose a estas, las otras se parecen a estas. En resultado, la bomba de carbono no está funcionando bien por falta o por exceso de frecuencia de pastoreo. Así, de crecimiento que está relacionada con un alto índice de área foliar. Cuando brindamos descansos suficientemente largos, además de tener mayor productividad, lo que empieza a suceder son cambios botánicos en donde especies que son muy preferidas y que nunca tienen la chance de ingresar, han sido expulsadas de la pastura, del pastizal, vuelven a entrar. Así que bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se puede regenerar tierras? Bueno, hay muchas escuelas. Nosotros no pretendemos decir que hay una sola forma de regenerar tierras. Hay gente que usa, por ejemplo, pastoreo racional Wasan. Si lo aplican bien, pueden estar regenerando tierras. Hay, bueno, sistemas silvopastoriles, hay muchas formas. Simplemente la que nosotros estamos usando es el manejo holístico, que fue desarrollado por Alan Savory y que básicamente es bastante más complejo que un sistema de pastoreo, no es un sistema. Comienza con la definición de un contexto holístico de qué es lo que queremos lograr y tiene 3 procedimientos de planificación. La planificación de las finanzas, la planificación del pastoreo, la planificación de la tierra. Y en la tierra nos referimos a la infraestructura y al paisaje. No voy a entrar en detalles de qué es el manejo holístico, la verdad que me encantaría, pero no nos da el tiempo. Y todo esto que es un proceso, como ustedes ven, no hay ningún insumo acá. Esto es todo trabajo de planificación y de toma y mejora de toma de decisiones. Va a un ciclo de retroalimentación que arranca con la planificación, pero arrancamos desde la presunción de que el plan puede estar mal. Y monitoreamos para ver si las respuestas, si las variables de monitoreo nos dicen si vamos bien o no, y si vamos mal hay que replanificar. En este sentido, no sería posible que el manejo holístico falle en algún caso, porque si cometemos un error, el monitoreo lo detecta y replanificaríamos. En un plazo muy corto estaríamos con los parámetros correctos. Con lo cual, no es solo un sistema de planificación, sino que también es un sistema de gestión en donde el control de variables críticas y la disposición a cambiar la receta si no anda, está todo el tiempo ahí. Así que en este ciclo de retroalimentación, la parte de campo, digamos, la regeneración de tierras se mide con el EOB, que es este sistema de verificación que se está usando en todo el mundo, en la red Savory, que incluye hacer un plan de monitoreo para el campo y todos los años monitorear variables que son rápidas y baratas y cada 5 años hacer un monitoreo de largo plazo en donde se miden variables duras y un poco más costosas. Con lo cual, bueno, estamos teniendo todo el tiempo información que nos dice si va bien el manejo y cada 5 años, por ejemplo, muestreamos el carbono para ver el secuestro de carbono. Esto está diseñado para un esquema en donde los productores son vendedores de servicios ambientales.
Ahora vamos a ver un poquito de escena, de imágenes, de regeneración. Vamos a hablar un poco del caso de la EMA. La EMA es el campo que tiene más datos y un poco más de historia. Nos vamos a concentrar en esto, aunque hay decenas de casos que tienen un año o dos que van muy bien y que confirman esto que yo les voy a mostrar ahora. Esto es un monitor de esos de largo plazo de la EMA en el año 2016. Y esta es la foto del mismo lugar en 2019. Vean el cambio de color, vean el aspecto del pastizal. Es un cambio dramático. Todas las fotos están sacadas exactamente en la misma fecha, porque es cuando en ese lugar hacemos el curso de manejo holístico y vamos con los alumnos ahí. Así que todos los años medimos. Este es un monitor de largo plazo que se mediría cada 5 años. Nosotros lo estamos midiendo todos los años porque vamos con los alumnos. Visto más de cerca, así era el pastizal. Era realmente un pastizal lleno de gramón y plantas anuales, y dentro de esas anuales dominancia de lo que es gaudinia, que es un anual de bastante baja calidad. Y este es el aspecto ahora. Lo interesante de este cambio es que no costó un centavo. Al contrario, estos pastizales que eran dominados por Ryegrass y Gramón venían de un trabajo de promociones de Ryegrass, digamos, de simplificar el pastizal mediante químicos, o venían de algún verdeo, de algún ciclo de cosecha, con lo cual había habido intervenciones en donde se había reducido la biodiversidad. Y bueno, el proceso de pastoreo planificado nos está llevando en este sentido. Si vemos los números, acá pueden ver cómo el gramón viene disminuyendo su contribución casi a la mitad, y cómo las leguminosas pasaron de 0 en el año 2016 a 20%, y el paspalum, digamos, que sería una perenne de verano de mucho más calidad, ya estamos en el 10%. Todo esto sucedió sin poner fósforo, sin poner semillas, digamos, sin hacer ningún tipo de gasto. Y bueno, en el caso de las anuales, en total mantienen la cantidad, pero tenemos una caída importante de la gaudinia a favor del ryegrass, es decir, que la composición botánica de las anuales ha mejorado, y la biodiversidad del lugar, medida con este índice que se llama Shannon-Wiener, viene aumentando casi linealmente. Estábamos abajo de 1,5, lo cual refleja esa situación de baja biodiversidad de un pastizal afectado. Estamos ahora arriba de 2, que es un valor muy bueno, digamos, es bueno. De 2 para arriba en un pastizal está muy bien. Y si vamos con la pala y pispeamos el suelo de la EMA con respecto al vecino que está en pastoreo continuo, vamos a ver una enorme diferencia de color, varios grados en cuanto al color, y tenemos aquí los primeros 5 centímetros de material acumulado, estructura granular formándose. A pesar de que es un suelo muy pesado y con bloques, tenemos ya por lo menos 5 centímetros de suelo nuevo que tiene estructura granular migajosa. En cambio aquí los bloques llegan prácticamente hasta el final. Esto, digamos, puede sonar como ambientalista o como muy ecológico. No quisiera que piensen eso. Nosotros somos empresarios, y si nuestros productores no ganan dinero, nuestro negocio se termina rápidamente. Así que hablemos ahora de efectos sobre la rentabilidad. Y nosotros hicimos nada más que un modelito con varios, digamos, con modelos, basándonos en márgenes agropecuarios, en los modelos que presenta la revista Márgenes. El modelo 1 es la cría tradicional de la cuenca del Salado, con
un pastoreo continuo con las cargas típicas. El segundo sería un modelo intensificado con un 20% de verdeos y un 30% de pasturas implantadas, pero manteniendo el manejo convencional. El modelo 3 es un manejo holístico en el campo natural, o sea, igual al 1, pero con pocos potreros, digamos, con tiempos de estadía más largos. Y después tenemos el resultado de un pastoreo planificado en campo natural con 20 potreros o más, es decir, con más potreros por cada grupo, con lo cual los tiempos de estadía son más cortos. ¿Qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos estos son datos de un modelo, pero en producción por kilos por hectárea, el intensificado, por supuesto, produce más kilos que el extensivo. El manejo holístico 1.0, lo decimos, con muy poquitos potreros ya está por encima del intensificado, y el manejo holístico con mayor intensidad de infraestructura, con más potreros, nos lleva a 240, que triplica la producción por hectárea del sistema extensivo. Acá a la derecha tengo, gentilmente, la EMA me facilitó los datos de producción. El promedio de los 4 años que van con manejo holístico son 190 kilos de carne por hectárea, lo cual estaría entre estos dos. Su manejo también estaría un poco entre estos dos, así que parecería confirmar los números de este modelo. Si vamos a margen bruto por hectárea expresado en dólares, el modelo intensificado, que antes era casi el doble, el extensivo, ya no es el doble que el extensivo. Y esto probablemente pueda explicar buena parte de por qué este modelo que se propone desde la década del 70 con el Plan Balcarce no ha logrado constituirse en el modelo dominante en la provincia de Buenos Aires. Aumenta la producción, pero el margen bruto no aumenta tanto y los requerimientos de capital circulante y de capital inmovilizado son mayores, con lo cual esto podría explicar esa baja tasa de adopción. Así que si bien el intensificado y el manejo holístico 1.0 estaban parecidos en producción de carne, cuando vamos a margen bruto no son parecidos, hay una diferencia importante. Casi el manejo holístico casi está duplicando al modelo extensivo, y si vamos al manejo 2.0 con más de 20 potreros, ya estamos hablando de más de duplicar el margen bruto por hectárea. El margen bruto promedio de la EMA usando un modelo, no es el margen real, sino modelizando con los datos productivos, nos da 204, que también está entre medio de estos dos. Con lo cual, el punto más importante para decir es que decidir entrar en la ganadería regenerativa no es una decisión que nos va a hacer perder plata, o tenemos un compromiso entre cuidar la tierra y ganar dinero. Al contrario. Estos son datos de la EMA reales, presentados en el curso del año pasado, en noviembre, son dólares a noviembre del 2019. Esta es la reducción de gastos de alimentación en la EMA, y esto es la reducción en gasto de combustible. Todo esto está detrás de esos márgenes brutos en los cuales hemos hecho la comparación. Digamos, la EMA viene de un modelo que era mucho más intensivo, con más gastos de alimentos y de combustible, y ahora bajaron dramáticamente. De todas maneras, hay un aspecto más que quiero mencionarles, que es el tema del balance de carbono. La ganadería está acusada, ustedes sabrán, fuertemente desde muchos sectores por ser responsable de las emisiones que están causando el cambio climático. Digamos, tenemos desde versiones exageradas hasta versiones más honestas, pero en todos los casos no se puede negar que el ganado, con sus emisiones de metano y el metano que viene de la bosta, realmente contribuyen a las emisiones. Lo que sí
Si se hace un análisis completo en la ganadería regenerativa, acá tienen, por ejemplo, estas son las emisiones desde que nace el ternero hasta que se faena, es decir, es ciclo de vida completo. Son 29 kilos de dióxido de carbono emitido por cada kilo de carne que se produce, más estos son los metano emitidos, digamos, los gases de la fermentación ruminal. Estos son las emisiones del estiércol. Pero tenemos la captura de carbono en los suelos y en las plantas, y eso nos da un neto de 3,5 kilos de dióxido de carbono secuestrado por cada kilo de carne consumida. Y este es un número que merece atención. Si ponemos una comparación de todas las proteínas que andan disponibles, este gráfico fue hecho por Quantis, que es una consultora especializada en huella de carbono, y esta tabla presenta comparativamente cuál es la emisión de carbono expresado en equivalentes dióxido por cada kilo de carne. Entonces se puede ver realmente muy mal posicionada la carne tradicional, con 33 kilos por cada kilo de carne. Después vienen los monogástricos, que mejoran. Después vienen las hamburguesas truchas, digamos las hamburguesas de soja. Después viene la soja, pero todas las proteínas disponibles para alimentación humana de alguna manera tienen huella de carbono. O sea, todas tienen más emisión que secuestro. Cuando la ganadería es regenerativa, y esta es la única fuente de proteínas, en donde uno podría decir, cuanto más consumas de este tipo de proteína, menos dióxido de carbono va a haber en el aire. Y yo creo que esta es una oportunidad enorme para el futuro, para los productores, posicionarse en ese sector, digamos, a medida que vayamos avanzando hacia una crisis global climática, todos estos conceptos van a ser cada vez más potentes, cada vez más imperativos, cada vez más urgentes, y nosotros entendemos que lo mejor es, así como ustedes están haciendo prospectiva, y yo me alegro, la prospectiva es que vender carne con 33 kilos de huella de carbono no va a ser muy fácil cuando lleguemos a un contexto en donde las medidas se tengan que tomar porque no se pueden postergar. Así que con esto termino. Alan Savory sostiene que no hay una profesión más vital para el futuro de la humanidad que la de quienes manejan pastizales, refiriéndose fundamentalmente al tema del cambio climático y de la crisis que esto supone en menos de 2 décadas si seguimos emitiendo al ritmo y degradando tierras, digamos, sobre todo degradando ambientes al ritmo que lo venimos haciendo. Así que nosotros vemos que hay mucha dependencia en el futuro de cambiar nuestra forma de hacer las cosas en la ganadería, en la agricultura, en el consumo, en la forma que construimos viviendas. Hay un montón de actividades y hábitos que van a tener que ser revisados a la luz de este cambio climático. Espero haber podido dejar una buena idea de lo que se trata esto. Muchísimas gracias. Bueno, Pablo, muchísimas gracias a vos. Yo ahora te voy a ir pasando las preguntas en el orden que las fui recibiendo por el chat. Algunos directamente me las escribieron y otros me pidieron si podían tomar la palabra para complementar la pregunta o un comentario. Vamos en orden. La primera pregunta que nos llegó es si el curso de Escuela de Regeneración se estará dando este año. Sí, estamos corriéndonos un semestre. Por ahora estamos planeando arrancar el segundo semestre. Ese curso está completo y estamos trabajando fuertemente en brindar opciones de cursos virtuales porque vemos que hay mucha demanda y que tendríamos, digamos, la cuarentena nos dejó un aprendizaje que es el que sí, sería posible hacer cursos virtuales. Así que sí, vamos a tener oferta de cursos dentro de este año.
Después también una pregunta escrita que nos llegó cuando estaba hablando de productos certificados al principio, es si el instituto certifica la producción. Sí, el Instituto Savory emite los certificados de EOB, que es Ecological Outcome Verification. Lo único que verifica son los resultados ambientales. Es decir, nosotros verificamos qué pasa con la tierra en un determinado predio. Así que otros atributos de producto hay que verificarlos por otro lado. Bien, perfecto. Después la siguiente pregunta que nos llegó, bueno, primero una felicitación a vos, Pablo. Y la pregunta era si existen estudios en suelos degradados de Patagonia donde se forma estructura de suelo. Y en caso de ser posible, si se puede pasar la referencia. Lamentablemente no tenemos esos estudios. En los suelos arenosos de Patagonia es un poco más difícil que se logre armar una estructura. Nos está faltando mucha información. Sí tenemos datos de secuestro de carbono sorprendentemente buenos en Patagonia. Sí tenemos datos de aumento de cobertura y biodiversidad, pero lamentablemente a ese nivel de estructura del suelo no tenemos la información. La siguiente pregunta que nos llegó es, ¿cómo se maneja bajo pastoreo cuando hay 50% de pastos inconsumibles que no consume el animal, digamos? Bueno, eso depende mucho del caso. Nosotros, eh, digamos, si la planta no consumible es una leñosa, o sea, depende si es una leñosa, si es una hierba, si es un pasto. En general, el principio general, que es a contramano de lo que todos hemos pensado antes, es manejar a favor de lo que uno quiere. Entonces, en lugar de enfocarse en combatir lo que uno no quiere, empezamos a manejar para lo que uno quiere en términos de tiempo de descanso, de manejo, y normalmente eso hace que es como el gramón en el ejemplo que mostré. Teníamos 50% de gramón en el primer año. Y nosotros no hicimos nada para controlar el gramón. Lo que hicimos fue mejorar el manejo para las otras especies y el gramón va declinando. Ese sería, te diría, la demostración de que el principio que usamos, que es manejar para lo que uno quiere en lugar de manejar en contra de lo que uno no quiere, funciona bastante bien. Esto no implica que en casos particulares uno no necesite usar alguna otra herramienta, es decir, bueno, hay que resetear el sistema y resetear el sistema puede ser distintas cosas. Un impacto animal, una desmalezada mecánica, un fuego. Es decir, ahí uno verá qué es lo que tiene a mano y qué es lo que va a funcionar. Acá Julián Baldunciel nos estaba pidiendo la palabra para hacer una pregunta. Ahora, Julián, deberías poder activar el micrófono para hablar. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes a todos. Pablo, un placer, ¿eh? Y muchas gracias por esta conversación. Soy socio de la Regional Montecristo en Córdoba, ganadero también, y tengo operación en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Concretamente, estamos muy alineados en el pensamiento y demás. Más yo me alineo a vos que vos a mí, por supuesto, pero, o sea, es una corriente que quiero seguir. Lo que me cuesta es, vos recién hablabas del reseteo, es volver a empezar, ¿no? Porque me encuentro con campos que han sido vigilados y muy lastimados, y bueno, y tengo que salir de algo porque lo que hacemos comúnmente es recuperar las coberturas, es tratar de ponerle las autóctonas, entre comillas, pero nunca llegamos a la recuperación plena. ¿Qué sugerís, Pablo, en estos casos? ¿Cómo iniciarías un proyecto en un lote que fue maltratado, que tuvo una agricultura muy mala, fue maltratado permanentemente para volver a lo que nunca debió dejar de ser, que era una ganadería de alta productividad con especies naturales? ¿Qué nos puede decir ahí? Gracias.
Es difícil dar una receta general porque cambian mucho los contextos. Nosotros, por ejemplo, en la EMA, que teníamos un campo que venía de agricultura, analizamos con todo un curso la decisión de qué hacíamos, si lo dejábamos, digamos, si lo manejábamos solamente por sucesión secundaria o lo interveníamos sembrando una pastura, y llegamos a la conclusión de que le convenía en ese momento sembrar la pastura. Es decir, usar herramientas que hay, que son las semillas mejoradas, que son muy útiles para arrancar una cosa que está así. Si vos no tenés el tiempo para esperar la sucesión secundaria, o la sucesión secundaria no va en el sentido que vos querés, nosotros vemos totalmente lícito, y de hecho lo hemos hecho en un campo que estamos trabajando en Sierra de la Ventana. Bueno, venía de agricultura, venía un suelo muy mal herido, va todo a pastura, y sembramos de una pastura muy polifítica, con muchas especies. Hay muchos materiales muy buenos, muy interesantes disponibles en el mercado, y bueno, y vamos derecho, vamos a cortar camino. En otros Perfecto. lugares, gente de la red ha decidido esperar, y bueno, no parecen estar tan mal en su planteo. Nos falta un poco de experiencia para poder contestar esto con números, pero hay gente que sin un peso y con manejo lo va llevando rápidamente a algo muy valioso. Así que no hay una sola respuesta, depende del lugar. Muchas gracias, ¿eh? Perfecto, gracias Julián. Luego también había pedido de palabra por parte de Nora Kugler, que ahora te estoy buscando en la lista, Nora, para habilitarte el micrófono. Hola. Ahora te escuchamos. Hola Pablo, ¿cómo andas? Muy buena tu charla, gracias. Pablo, no, en medio de la pregunta va en el mismo sentido, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación para un productor que está manejando alta carga y, bueno, tiene en un campo natural, ¿no? Y tiene que empezar. ¿Vos qué le dirías como las primeras, mañana, el día siguiente, ¿no? Bueno, cuando tenés alta carga, digamos, nuestra experiencia es que tenés que empezar empezar a planificar en lo que llamamos el plan abierto, que es en la primavera. O sea, en invierno seguí como hiciste siempre. Si con esa alta carga pasabas el invierno, lo pasarás este año. Digamos, no pretendas, si te venís con alta carga y por ahí pastizales muy cortitos, querer hacer manejo holístico en el invierno, empezar en el otoño, invierno, a planificar con poco residuo, va a ser más complicado. Yo esperaría hasta la primavera. En primavera empezamos a juntar a grupos y a planificar el pastoreo. Normalmente, te diría, en el 95% de los casos sale andando, no necesitamos hacer nada. Después, en la medida que uno empieza a dar descanso, el campo responde, los animales van atrás del pasto, no importa mucho la carga inicial. Esto para una zona de provincia de Buenos Aires. En zonas más áridas es otra cosa. Si la carga es muy alta para el lugar, es probable que no veamos buenos resultados hasta que no ajustemos la carga. Pero nosotros no haríamos ningún ajuste de carga hasta no hacer por lo menos una temporada de pastoreo planificado y ver qué hace el campo. Dime, Pablo. Sí. Sí, no, y vos hay que empezar enseguida. ¿Vos recomendás empezar con varios cambios diarios o podés ir en forma paulatina? Decir, bueno, primero cambio de una semana, después voy cada 2 días. ¿Qué recomendás? Sí. No, nosotros recomendamos empezar con lo que uno tiene y no empezar matándose con el trabajo. Es decir, si el campo tiene alta carga y ya está en un sistema muy intensivo, bueno, hay que optimizarlo. En general, nosotros nos encontramos con sistemas que no son así, que no son intensivos, y que nosotros lo que proponemos es una intensificación progresiva. Nosotros, si alguien está en pastoreo continuo, y ya pasar a un cambio cada 2 semanas es un tremendo progreso. Los que ya están haciendo cambios diarios, bueno, la verdad, por ahí hasta podemos simplificarles el trabajo y bajarles un poco el ritmo de movimiento. Tenemos que ver el contexto social de cómo están ellos para cambiar de campo y cuál es la relación que hay entre carga y el pastizal, y ver si realmente necesitamos hacer cambios tan frecuentes.
está bárbaro, pero es mucho trabajo y habría que ver si tiene sentido. Así que nosotros no tenemos una receta de los días de estadía o de la frecuencia de cambios, porque lo que tendemos a estandarizar o asegurar es el tiempo de recuperación. Entonces, si yo sé que tengo que dejar 50 días sin animales en primavera, si tengo pocos potreros, bueno, cada potrero va a tener más días. Y si tengo muchos potreros, bueno, puede ser, si tengo 50 potreros, voy a estar un día en cada uno. Y si tengo 100 potreros, voy a estar mediodía. Ahora, si el tiempo de recuperación es 50 días y vos tenés 50 potreros y cambiás cada mediodía, vas a dar la vuelta en 25 días. Vas a llegar cuando los pastizales todavía no se recuperaron. Con lo cual, lo que vamos a estar haciendo es un sobrepastoreo organizado con una enorme cantidad de trabajo atrás. Y eso es lo que tratamos de evitar. Muchas gracias, muy claro, ¿eh? Gracias, Pablo. Gracias a vos. Bueno, pasamos a la siguiente. A los que van agregando preguntas o levantando la mano, les pido disculpas si tarda un ratito en llegar, pero bueno, por suerte llegaron varias preguntas y es por eso que tarda en llegar a la suya. La pregunta siguiente que teníamos en el chat era si podrías facilitar trabajos de esos estudios que demuestran la captura de carbono por especie animal. Sí, cómo no. Te los mando a vos y vos los compartís. Sí, si querés mandármelos a mí, Pablo, mi correo es rainaudo@apresid.org.ar, lo pueden buscar en la página Presid y me los piden a mí, no hay problema. La pregunta siguiente, ¿cuál es tu opinión y cuál es la relación entre las técnicas de regeneración y el pastoreo Boisson? Bueno, la regeneración es un paraguas amplio. Como yo decía, si aumenta la cobertura del suelo, aumenta la infiltración, aumenta la biodiversidad, aumenta la productividad primaria y aumenta el carbono en suelo, es regenerativo, con lo cual el PRB perfectamente puede encuadrar dentro de ese paraguas. Si la pregunta es qué diferencia hay entre el PRB y el manejo holístico, bueno, tienen por un lado semejanzas, tienen parentesco, digamos, Savory se inspiró en las ideas de Boisson, o sea que hay algunos elementos que son comunes, pero el manejo holístico tiene algunas diferencias. En primer lugar, que es bastante más amplio, se refiere a la toma de decisiones en general. Ustedes vieron que hay planificación de las finanzas, planificación de la infraestructura, se planifica en papel y es mucho más flexible, digamos. El pastoreo racional Boisson, de alguna manera, es una receta bastante encapsulada, digamos, en donde hay productores que les cae perfecta y lo hacen muy bien, y son productores que nosotros usamos de ejemplo como productores regenerativos, es decir, que no tenemos nada en contra del PRB. Lo único que sí vemos es que esa receta del PRB en algunos lugares es completamente inaplicable, o sea, a medida que vamos hacia zonas más secas se vuelve mucho más difícil. Boisson trabajaba en Normandía, es un clima húmedo permanentemente, digamos, con humedad constante. Piñeiro en Brasil con humedad constante, digamos, viene de lugares muy húmedos, no funciona muy bien en lugares secos a menos que sea un mallín. O sea, en Patagonia, en el único lugar donde se aplicó PRB fue en un mallín y de todas maneras hubo problemas. La otra cosa es la escala, digamos, en una escala chica, escala 1 a 1, digamos, hasta 500 hectáreas, el PRB está en muy buena forma. Cuando vamos a escalas grandes, cuando hablamos de miles de hectáreas, pensar en términos de PRB es muy difícil, la inversión en infraestructura es muy grande. En PRB la inversión en infraestructura es anterior a comenzar. Nosotros en el manejo holístico tratamos de arrancar con lo que hay y que sea la ganancia del campo la que paga la infraestructura posterior. Con lo cual vamos reinvirtiendo lo que ganamos con el manejo, pero no tenemos que tener 60 potreros por grupo para tener una ventaja, como les acabo de mostrar. Entonces, ahí hay también una diferencia. Ahora, cuando un productor, por ejemplo, está en una zona húmeda, no tiene una escala muy grande
y quiere ir a toda velocidad, digamos, si decimos el manejo holístico 3.0, en términos de pastoreo es muy parecido a un PRB. O sea, terminamos haciendo cambio diario, terminamos haciendo altas densidades, poquito tiempo, ahí termina pareciéndose. Pero solamente cuando se dan las condiciones correctas son casi idénticos. De todas maneras, creo que tampoco es que es una cosa o la otra. Varios productores de PRB hicieron el curso con nosotros y hoy hacen holístico, pero aplican el pastoreo como un PRB, lo cual está perfecto y está bárbaro. Y el holístico les ha ayudado a tomar mejores decisiones en otros aspectos que no tienen que ver con el manejo del pastoreo, o les ha ayudado a optimizar lo que estaban haciendo con su PRB. Así que estamos todos dentro del paraguas de la regeneración. Los dos métodos tienen origen o tienen influencia de André Boissin. El PRB tiene algunas diferencias con el manejo holístico que ya las mencioné, pero se pueden hacer las dos cosas también. Pablo, bueno, por suerte tenemos como 40 preguntas que me quedan anotadas por hacer todavía. Si te parece bien, podemos tratar de poner las 5:30 como horario de finalización, también para no comprometerte a vos, y vamos haciéndolas en orden como fueron llegando hasta esa hora, y después cualquier cosa las podemos hacer después vía correo. Yo tengo un poquito más de tiempo, pero a las 45 tendría que cortar porque tengo otro compromiso. Bueno, entonces vamos haciendo eso. La próxima que tengo en la lista es si podría equiparar los márgenes en el sistema holístico de producciones de carne de 700, 800 kilos por hectárea con silo de maíz y alfalfa. Bueno, no hemos tenido la experiencia, o sea, en producción física, no sé, probablemente no. Lo que hay que ver es el margen bruto. Diría que en producción física tal vez no. En margen bruto habría que ver. No tenemos un productor en el que hayamos podido hacer esa comparación. Así un modelo altamente intensificado con depende cómo se maneje la alfalfa. La alfalfa se maneja bien, y bueno, si logra 700 kilos de carne, eso será, supongo, es un sistema de invernada, no será un sistema de cría. En un sistema de invernada nosotros podemos llegar solo con manejo holístico cerca de los 600 kilos, con un nivel de costos muy bajo que podría competir perfectamente con un 700 kilos con un nivel de insumos altos. Van a andar palo y palo, pero la resiliencia va a ser diferente y la vulnerabilidad a cambios de costos también. Después acá venía un comentario y una pregunta que es, estos sistemas se plantean sobre pastizales, ¿por qué no pasturas perennes? No sé si yo fui confuso en mi presentación. Todo tipo de lugar de pastoreo se puede hacer manejo holístico. Usamos pasturas en muchos lugares. Si no tenemos, por ejemplo, venimos de agricultura, sembramos pasturas. Si ya están las pasturas sembradas, hacemos manejo de pasturas. Funciona muy bien con las pasturas, no hay ningún problema con eso. Después venía una pregunta puntual que era si tenías experiencia con especies de salicornia para pastoreo en lotes salinizados. Bien, tenemos una experiencia de Patagonia en donde sí tenemos experiencia. Los datos que tenemos son bastante buenos en el sentido de que la salicornia tiene cierta capacidad para engordar los animales. En Francia existe un cordero que se llama Présalé, que está diferenciado porque se termina en salicornia, le da un sabor a la carne bastante particular. En vacunos no hemos tenido experiencia, no veo por qué sería muy diferente. Perfecto.
Vamos a la pregunta siguiente. La pregunta es puntual es si los productos certificados tienen precios diferenciados. Sí, en la lana el mercado es un mercado de commodities donde es muy duro sacarle un premium, pero bueno, nosotros tenemos para las lanas sustentables un premium alrededor de entre el 5 y el 7% con respecto al mercado local commodity. Y tenemos un sector de lanas especiales que sí tienen un premium de 30 a 40%, que son las lanas Ultimate, que es un volumen chico, pero que se vende como una fibra especial. Perfecto. La próxima pregunta es si además del carbono monitorean otros nutrientes como fósforo, por ejemplo. Se hace un monitoreo de fósforo, pero no se hace un monitoreo con una muestra compuesta solamente para informar el manejo, pero no hay no está previsto, o sea, para el carbono hay un plan de muestreo que permite calcular la media de las desviaciones estándar y hacer inferencia estadística, es decir, se hacen una cantidad de muestras para poder hacer comparación estadística. En el fósforo hay un solo dato por año. Complicado, trabajando remoto, los chicos algunos desde su casa. Esperá porque debe haber quedado algún micrófono abierto y cuando habilitamos, déjame hacer un seleccionada general, disculpen, y seguimos. Ahí aparentemente paró. Continúa Pablo si querés. No, decía eso, que lo que te estaba diciendo, no hay mucho más para decir de eso. La próxima pregunta es, ¿qué tan complicado es aplicar el sistema holístico en zonas frías como el sur de Buenos Aires y cómo se manejan las sequías? Bueno, nosotros venimos de la Patagonia, así que cuando la impresión es que son zonas frías del sur de Buenos Aires, medio que no le tenemos nada de miedo, pero no hay mucho problema. Justamente las sequías del sudoeste bonaerense son recurrentes, son parte del sistema, y cuanto más perennizado tenemos el modelo y cuanto más grandes son los pulsos de carbono, es decir, los tiempos de recuperación, que dejamos que se acumule materia orgánica y raíces, mejor vamos a estar parados para una sequía. Nosotros estamos trabajando en el sudeste bonaerense, estamos en Sierra de Ventana, estamos en Cabildo, haciendo manejo holístico. Hemos pasado por sequías muy fuertes. Por supuesto que siempre se sufre, no hay ninguna magia. Cuando te toca un año seco, nada se ve bien, pero creo que hemos podido, o sea, hemos estado mejor preparados que si no hubiéramos hecho manejo holístico. Es decir, en todo caso, el manejo holístico nos ayudó a pasar por ese mal momento y salir con el campo más o menos entero, como para que ni bien caiga una gota de agua, explote. En cambio, cuando yo en un manejo convencional tengo, en la sequía, tengo todos los cuadros totalmente detonados, con las plantas comidas hasta el piso. En ese estado, cuando viene la lluvia, yo pierdo unas cuantas semanas en la reacción del campo, que si el campo salió de la sequía un poco más entero, en cuanto viene la lluvia responde mucho más rápido. Bien, perfecto. La pregunta siguiente era, ¿qué variables mide el monitor y en cuánto varía la carga mensualmente? No sé si con esto te alcanza, Pablo, para responder o si no podemos abrir el micrófono del participante para... No, lo de la Claro. carga mensual no lo entendí, ¿no? Digamos, en general trabajamos con sistemas que tienen cargas bastante fijas, digamos, sistemas de cría o sistemas de engorde que entran con un ciclo de tantos animales. Y ahora el monitor, digamos, el monitor de largo plazo fundamentalmente mide tres cosas: mide biodiversidad vegetal, por el método de los puntos en línea, que nos da una composición botánica y cómo va cambiando. Los datos que yo mostré hace un ratito son de esos monitores. Medimos tasa de infiltración con un infiltrómetro de anillo simple, que es bastante rústico, pero mide cambios gruesos.
y carbono en suelo con un muestreo a 3 profundidades, 0,10, 10,20, 20,30, en cada monitor, en 4 lugares distintos y con 3 submuestras por cada lugar, con lo cual tenemos repeticiones y se puede estimar la masa de carbono, las toneladas de carbono elemental que tiene el campo y convertirlas a equivalentes de dióxido. La próxima pregunta era si se estaba estudiando cuánto dióxido de carbono adicional se podría captar por cambiar un sistema a silvopastoril. Bien, eso todavía tenemos muy pocos datos, solamente te puedo hablar de datos de bibliografía. En Corrientes, digamos, estamos trabajando con un campo que tiene un sistema silvopastoril con monte implantado de pinos, y la estimación es que poniéndole una capa de árboles con una densidad adecuada, estamos por lo menos duplicando el secuestro de carbono por hectárea. Así que es muy relevante. La próxima pregunta, creo que un poco ya quedó respondida anteriormente, es ¿cuál es la principal diferencia entre el pastoreo rotativo Bazán y el manejo holístico? Creo que está contestada. No sé si quieren que vuelva a repasarlo, pero... No, perdón que me sí, meta, pero yo, aprovechando que hay tantas, yo creo que pasaría. La próxima es si el instituto atiende solo actividad ganadera o también agrícola. Bien, en realidad el instituto arranca desde una mirada muy ganadera y estamos trabajando para poder aplicar EOB. O sea, en campos mixtos se puede aplicar perfectamente. Ahora, en sistemas totalmente agrícolas se puede aplicar. El problema es que normalmente los resultados que va a dar son resultados que no son muy buenos. Es decir, para ser acreditado con el EOB uno tiene que ir mejorando la tierra tiene que estar regenerando la tierra, y entonces se puede aplicar a sistemas agrícolas, pero tiene que haber claramente una estrategia de regeneración en el sector agrícola, que eso, bueno, escapa bastante a mis conocimientos. Después nos preguntaban si el modelo cuantifica económicamente los servicios ecosistémicos y, de ser así, en qué grado se trasladan el precio pagado por los consumidores. Sí, no, en los productos, hasta ahora el sobreprecio que hay es un sobreprecio general que tiene que ver con la condición del producto, con su historia. Las marcas compran estos productos porque pueden decir que los productos con los cuales se proveen no están produciendo daño, pero no hay una ecuación para calcular ese sobreprecio. Es lo que ellos pueden pagar en una situación de competencia contra productos más baratos. Para los mercados de servicios ambientales, sí, estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando para estar muy pronto con el EOB en un mercado de servicios ambientales en donde existe un mercado voluntario de carbono, en donde el carbono tiene un precio, aunque no es un mercado muy activo para pastizales, sí lo es para forestaciones. Nosotros estamos pretendiendo llegar con una propuesta que no sea tan reduccionista como el carbono, que incluya carbono, pero también que incluya agua y que incluya biodiversidad, y que el productor cobre tanto por mejorar la biodiversidad como por aumentar la infiltración de agua o como por secuestrar carbono. La respuesta es sí, estamos trabajando en eso, todavía no lo podemos presentar, pero estamos a poco tiempo de poder disponer de eso. Después nos llegó una pregunta que es si el recurso humano actual del campo se adapta fácilmente al cambio de manejo o hay que capacitar previamente. Hay de todo, pero diría que la mayoría de los
las personas, si son incluidas tempranamente y si entienden lo que se está haciendo, rápidamente, digamos, se encuentran la ventaja y son positivos. Yo diría que el efecto más interesante del manejo holístico está en el factor humano, en cómo se organizan mejor los equipos en los campos, cómo la gente se alinea con un plan de trabajo y cómo van viendo los resultados de esas decisiones y cómo se van entusiasmando y se van comprometiendo cada vez más. Obviamente que también está cómo está armado el sistema de incentivos. Uno puede también promover un poco más de interés si el campo aumenta la rentabilidad, que al operario le llegue un mensaje en efectivo de que hizo las cosas bien, también ayuda. Pero en general diría que yo le tenía mucho miedo a eso cuando empezamos con el manejo holístico. Yo pensaba que era un cuello de botella y no resultó ser así. Sorprendentemente, la gente de campo, cuando ve los resultados y cuando ve que se les simplifica el trabajo, en general tienden a apoyar. Están también las excepciones a la regla, gente que no quiere cambiar, que está acostumbrada a trabajar de una manera y que, bueno, no está para empezar, digamos, no debería empezar a hacer manejo holístico a alguien que no está convencido. Después nos consultaban si el campo de Sierra de la Ventana se puede ir a visitar. Sí, se puede visitar, está en su primer año, así que es todo muy reciente. O sea, ese campo empezó en la primavera del 2008, así que tiene recién 2 planes abiertos, dos planificaciones de época de crecimiento y está por entrar a su segundo invierno. No hay una cosa muy espectacular para ver. En la sierra hay muy pocos potreros todavía, se está armando la infraestructura. O sea, es un campo que está en formación. Digamos, no hay ningún problema en ir a verlo, pero está todavía en armado, ¿no? Y vamos con las 2 últimas para cumplir con la hora. Disculpen a las que no llegamos a hacer. Yo ahora les dejo mi mail por el chat, cualquier cosa si nos quieren hacer llegar más. La primera es puntual y es si más allá de la escuela se puede contratar asesoramiento. Sí, correcto. Ese es el programa MASR. Sí, el programa MASR brinda asesoramiento directo sin hacer el curso. Bien, y vamos con la última, que es pensando en la situación de campo alquilado con contratos a 5 años, aclara en el mejor de los casos, si ves viable comenzar una ganadería regenerativa. No solamente lo veo viable, sino que lo veo muy necesario para poder hacer rentable el arrendamiento, porque el arrendamiento es un costo fijo. Y bueno, si uno puede sacarle al campo mayor cantidad de raciones y no aumentar los costos de operación, o sea, recién les mostré los márgenes brutos. Yo, si estoy alquilando un campo para cría, si yo puedo pasar de $80 de margen bruto a 170, voy a estar un poco mejor para pagar el alquiler. Lo que, claro, no tiene mucho sentido es la inversión de infraestructura fija. Por eso es que no, digamos, arrancamos con lo que tenemos y se hace la mínima inversión de infraestructura que haga falta, y eso se puede negociar con el dueño del campo. Digamos, si uno le deja el campo con mejor infraestructura, eso debería salir una parte por lo menos del alquiler. Bueno, Pablo, terminamos con eso entonces. Nos pasamos un poco de tiempo, pero bueno, la verdad que a veces termina siendo más interesante la parte del intercambio que la presentación, y está bueno que así sea. Hubo más de 200 conectados durante la presentación, eso por ahí vos lo podías ver, los asistentes no, pero bueno, como un dato. Así que bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a vos y a todos los que se conectaron, y como les decía, esto queda colgado en nuestro canal de YouTube y lo pueden repasar. Y no lo ves, Pablo, capaz, pero bueno, van llegando muchísimos agradecimientos de los disertantes, así que muchas gracias y bueno.
Repasen las redes de APRESID para ver qué charlas estamos organizando en estos próximos días. Y por último, van a ver que al irse van a tener una encuesta de 2 preguntas que nos sirve para seguir mejorando. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias por sumarse. Bueno, gracias a ustedes.